palabra inerrante, autoritativa, es la palabra inspirada y revelada de manera especial para nosotros, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios. Note la Biblia, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, subraye esto, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, santos y fieles. Vamos a orar. Padre, es un gran privilegio siempre volver a tu presencia. Dios soberano de toda gracia, quien conoce nuestra entrada y nuestra salida, quien en su gracia infinita nos apartó, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad. A través de Cristo Jesús, Señor, ejecutaste este plan de redención por su sangre preciosa. Y en méritos de Él te suplico una vez más, Señor, danos luz, envía tu Espíritu, ilumínanos para obtener las verdades tan preciosas, Señor, estas riquezas de lo alto ofrecidas al creyente en esta relación tan dulce y especial con Cristo a través del libro de Efesios. Queremos vivir para tu gloria y tu honra. Padre, nuestro anhelo es que esta iglesia local viva para la gloria de Cristo Jesús. Enséñanos a hacerlo. Envía tu Espíritu, Padre, que obre en nosotros, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Y si hay algo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia que te deshonra, quítalo, Padre. En nombre de Cristo, quítalo, repréndelo, corrígelo, Señor. No queremos llevarnos la gloria a nosotros, ni queremos menospreciar tu gloria delante de los hombres. Nos has llamado a vivir santos y fieles. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Hermano, por favor, le invito a ocupar su lugar. Imagina una ciudad, hermano, donde la inmoralidad se ha elevado exponencialmente. Es parte de la religión, donde los negocios están ligados al ocultismo, donde la cultura y la idolatría está resaltando la riqueza, el poder, la posición social. Imagina una ciudad llena de violencia. Imagina una ciudad llena de hombres impíos, ávaros. Y luego imagina una iglesia dentro de un contexto tan perverso, dentro de un contexto donde las tinieblas parecen prevalecer. Y es posible que una iglesia pueda subsistir allí en medio de ese caos moral, en medio de estas circunstancias tan difíciles para andar delante del Señor conforme a su palabra. Se dice que la iglesia en Éfeso era una iglesia que vivía de esa forma, mantuvo una entidad, según la palabra de Dios, de santos y fieles en medio de ese contexto. ¿Suena difícil o no? Suena difícil. Oh, pero la iglesia que se estableció en Éfeso fue una iglesia que mantuvo un testimonio de vivir en santidad y fidelidad en medio de este contexto tan vil. Nuestros días no son tan diferentes a los días que estos hermanos en Éfeso sufrían por causa de su entorno. Nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo se caracteriza por la inmoralidad ligada a la religión. A cada uno sigue su propia religión. Las fornicaciones son más naturalizadas, el adulterio también. Las relaciones entre hombre y mujer, mujer, hombre, hombre, tan ilícitas delante del Señor son ahora normalizadas. Vivimos en un mundo lleno de violencia, de hombres que solo se preocupan por sí mismos, donde la riqueza, el poder son los ídolos más grandes, el orgullo se levanta. Es posible en medio de nuestro contexto mantener a un grupo de personas que vivan para la gloria de nuestro Dios. ¿Será posible? Si gracias a la misericordia de nuestro Dios se estableció una iglesia así en Éfeso, es posible también en nuestros días. Cuando volvemos a nosotros a la palabra del Señor, en el libro de Efesios capítulo 3, en el versículo 21, nosotros hemos considerado el propósito del libro en este versículo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El propósito del apóstol Pablo, escribiendo a través de la dirección del Espíritu desde esa cárcel romana entre el año 60-65 después de Cristo, a estos amados hermanos en Éfeso, a este varón llamado Timoteo. La razón de esta carta es para que esta iglesia, a pesar del contexto vil, a pesar de la persecución, a pesar de los falsos maestros que están entrando y están enquistando una falsa doctrina, se apartaron de la verdad, predican filosofías, mandamientos, y hay malas prácticas, hay divisiones en la iglesia. A pesar de todo ello, Dios espera que la iglesia en Éfeso viva
para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Este plan ha sido estipulado por el Señor, como veremos más adelante, desde la eternidad. Y ahora, hermano mío, el Señor Jesucristo lo ha hecho posible y Dios espera que la iglesia cumpla su razón de ser. No vive para la gloria de la diosa Diana, no vive para la gloria de los romanos, no vive para la gloria de los hombres, no vive para la gloria de ninguna institución, vive para la gloria de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia. Las familias que se encuentran en la ciudad de Éfeso formando parte de esta iglesia aprendieron: nosotros no estamos aquí para nuestra gloria, ni buscamos la gloria del mundo, ni buscamos la gloria que ofrece las riquezas, ni la popularidad, buscamos la gloria de Dios. En este mundo donde las redes sociales están avispando el corazón de los jóvenes, de las señoritas, de cualquiera, cuanto más seguidores mejor, donde cada uno busca su propia gloria a expensas de cualquier cosa, están dispuestos a hacer lo que sea, no importa si se rebajan actos inmorales, pero con tal que reciban la gloria. Nosotros espera nuestro Dios en su gracia que vivamos no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, en ese menester, la palabra de Dios nos enseña cómo la iglesia en Éfeso vive para la gloria de Dios. Y hemos dividido nuestra epístola en dos grandes partes. Los primeros 3 capítulos, la Biblia nos enseña que si vamos a vivir para la gloria de Dios, necesitamos una alabanza doctrinal. Necesitamos entender quién es nuestro Dios. Y a partir del capítulo 4 en adelante tenemos que corresponder bíblicamente en una manera de andar en nuestro hogar, en nuestra calle, en nuestro andar diario, delante del enemigo, delante de los hombres, cómo se vive una vida práctica delante de los ojos de nuestro Dios para su gloria. Así que Dios dice: si la primera iglesia bautista y las familias de esta iglesia van a vivir para mi gloria, tienen que conocerme más. Para que ustedes puedan exaltarme, tienen que conocerme y luego tienen que vivir conforme a ese conocimiento en cada área de su vida. Así se vive para mi gloria. Entonces, en el libro de Efesios capítulo 1, la palabra de Dios nos está enseñando cómo vivimos para la gloria de nuestro Dios, cómo le conocemos más. Pero antes de eso tenemos unos 2 versículos que están introduciendo toda esta primera parte. Y la palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están donde en Éfeso, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en estos primeros 2 versículos encontramos una gran verdad. ¿Quiénes son los que están llamados para vivir para la gloria de Dios? Nuevamente la palabra de Dios subraya en el verso 1 los que están donde dice, hermano, en Éfeso. Los que están en Éfeso, estos son los llamados. Dios quiere que entendamos quiénes son los llamados para vivir para su gloria. Los que están en Éfeso. No está hablando de otra ciudad, específicamente de esta iglesia local, de esta iglesia que Dios se ganó por su sangre preciosa, de este grupo de creyentes, esta congregación de creyentes. Ellos están llamados, que se han identificado con Cristo Jesús, a vivir para su gloria. Hermano mío, y ahí tiene que partir todo. De ahí tiene que partir todo. Usted está en Éfeso. Estamos en Éfeso. Esta es nuestro Éfeso. Cada uno de ustedes que forma parte de esta iglesia, y Dios esperamos que siga atrayendo a los suyos, está llamado por el Señor para vivir para su gloria. No es opcional. No es si usted anhela o no anhela. Es una demanda de parte de nuestro Dios. Los que están en Éfeso. En Éfeso, no está hablando de los que están en la calle, los que están en esta tarde tirados en su inmundicia por algún lado. No está hablando de cualquiera que ha menospreciado al Señor. Está hablando de los que han entrado esta noche, de aquellos que se han comprometido con la iglesia del Señor y se han comprometido con Cristo Jesús y sus propósitos. A cada uno de ustedes que ha disfrutado la gracia del Señor, el perdón del Señor, la nueva vida en Cristo y el Espíritu de Dios mora en ustedes. A ustedes Dios está llamando a vivir para su gloria. O hermano, o cumplen su razón de ser, o viven haciendo lo que usted quiera. Se sentirán totalmente vacíos, porque delante del Señor usted ha sido creado, ha sido regenerado para vivir para su gloria. No tiene opción alguna para seguir su carne, para seguir el pensamiento de su corazón, ni tras la vanidad de este mundo. O vive para su gloria o menosprecia su gloria. ¿Para quién está viviendo usted? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué camina? ¿Por qué habla? ¿Por qué sueña? ¿Por qué establece planes y propósitos? ¿O vive para la gloria de Dios o no lo vive? Dios es claro, no es opcional. Y además forma parte de todo hombre creyente de manera natural. No solo es un llamado, es un fruto.
El vivir para la gloria de Dios es un fruto, es el resultado de la obra de la gracia de Dios en la salvación. En el mundo sin Dios vivimos para la gloria de Satanás, vivimos para la gloria de nosotros mismos, vivimos para la gloria del pecado. Cada vez que se enseñorea el mundo y Satanás y el pecado, estamos honrando a ellos. Vivíamos para nuestra propia gloria. La Biblia habla de la vanagloria de la vida en 1 de Juan 2:15. Para ahora en Cristo Jesús vivimos para su honra y para su gloria. Vivimos para Él. No se trata de nuestros propósitos, no se trata de nuestros propios deseos, no se trata de nuestra propia voluntad. Se trata de los propósitos, la voluntad y los deseos del Señor. Nuestro más grande deleite es glorificar a Cristo Jesús. Es un mandato, amén. Es un fruto natural, amén. Pero es el deseo más grande del creyente, el vivir para la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo entendía. Su gozo más grande era glorificar el nombre de Dios. No, su gozo más grande no era ir a un gran partido, ir a un encuentro ahí futbolístico. No era su gozo más grande un gran plato de comida. Cada uno de ustedes tiene algo en particular en el que se deleita. Amén, gloria al Señor. Pero el deleite más grande del apóstol Pablo: yo quiero vivir para la gloria de Dios. Es mi pasión, es mi gozo. No vivo para mí ya, vivo para el Señor. Así que en ese sentido, ¿quiénes son los llamados? Los que están en Éfeso. Los que están en Éfeso. Y nosotros hemos aprendido a través de la semana pasada y las lecciones que hemos dado. Aquí hay 3 grandes aspectos de aquellos que están llamados para vivir para la gloria de Dios. Son el versículo 1 y versículo 2. El primer aspecto es importante, es la autoridad del llamado. O sea, ¿quién debe llamar para que vivamos a la gloria de Dios? Amén, hay que vivir para la gloria de Dios. Pero cuando Dios quiere despertar una iglesia y vuelva al camino y viva para la gloria de Dios, cuando Dios quiere levantar a familias para que vivan para la gloria de Dios, lo hace con autoridad. Y se agencia de un hombre como el apóstol Pablo para que con autoridad diga: hey, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo. Y diga: hey, hermanos, vamos a vivir para la gloria de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. Dios usó un instrumento humano como el apóstol Pablo para llenarlo de autoridad y llamar a este pueblo a vivir para la gloria de Dios. Si queremos tener en nuestra iglesia una iglesia que glorifique al Señor constantemente, necesitamos hermanos, necesitamos ancianos en sus puestos que estén con el deseo de animar y exhortar a los hermanos. Vamos a vivir para la gloria de Dios. No solo necesitamos que tengan un buen ejemplo hablando verbalmente, sino una vida que invite a otros a seguirla, porque esta vida glorifica al Señor. Entonces vamos a tener más hermanos que glorifican al Señor. Así empieza todo. Si quiere ver un hogar que ese varón, esa mujer y esos hijos vivan para la gloria de Dios, necesitamos a un varón, cabeza de hogar, que diga: familia, basta ya de vivir para nuestra gloria, basta ya de seguir la gloria de este mundo, basta ya de menospreciar los caminos y la palabra de nuestro Dios. Vamos a vivir para la gloria de Dios. Vamos a andar para la gloria de nuestro Dios. Si usted como padre quiere ayudar a sus hijos a vivir a la gloria de Dios, usted tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Cómo empezarán ellos a vivir para la gloria de Dios? Cuando tienen unos padres que ejercen la autoridad de parte de Dios para decirle: vamos a vivir para la gloria de Dios. Entonces el apóstol Pablo es la autoridad aquí. Y hemos meditado constantemente la semana pasada acerca de este varón. Es el comisionado, la autoridad. Dios usa a un varón como el apóstol Pablo para decir a esta iglesia: vamos a comenzar. Y hemos aprendido algunos aspectos acerca de este varón de Dios. Primero hemos aprendido la fuente de su llamado. Tiene una doble fuente. Él no está presentando sus grandes credenciales. No dice: yo soy el gran erudito del gran seminario, yo soy el doctor tal, mira mi gran currículum, mira mis grandes títulos, mira mis grandes logros. Él no se está presentando así. Él no es enviado por su corazón. Él no ha sido llamado solo por un vano deseo o por la necesidad. Hermano mío, el varón de Dios, recuerda, antes su vida era perseguidor. El libro de Hechos 9, la Biblia nos narra con lujo de detalle su conversión a Cristo Jesús. Y obviamente fue el Señor que lo salvó. Pero este hombre entiende, él no viene de parte suya, él viene de parte de Dios. Dios lo llamó y tiene un doble llamado, porque dice en Cristo, el verso Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Dios en su soberana gracia desde la eternidad escogió a este varón.
no es un usurpador, no es alguien que se aferró del puesto, no es alguien que se agazapó y dijo voy a aprovechar la oportunidad. No, su llamado viene desde la eternidad. El Padre lo diseñó y Cristo Jesús lo ejecutó. Cuando dijo, hey Pablo, en el libro de Hechos 9, ¿no te es dura cosa dar cosas o patadas contra el aguijón? ¿No te es dura cosa? Y luego más abajo la palabra de Dios va a decir, instrumento escogido me es este, y este aprenderá a servirme porque lo voy a enviar a los gentiles. Tiene un doble llamado. El apóstol Pablo no está puesto por su voluntad, no lo merece, era un perseguidor, pero forma parte del plan redentor que Cristo Jesús ejecutó. La fuente de su llamado es doble, es divino. Pero no solo eso, también hemos aprendido, hermano mío, en la palabra del Señor, el proceso de su llamado. ¿Qué dice Pablo? Luego, apóstol de Jesucristo. El apóstol da por sentado que entendemos algo que está entre estas dos verdades, Pablo y apóstol de Jesucristo. La palabra de Dios en Tito 1:1 dijo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Mire la palabra de nuestro Dios, cómo Dios estableció a este hombre. No es cualquiera. Si usted necesita a un varón en su familia, en nuestra iglesia, en los cargos que Dios espera que podamos ejercitar para su gloria y su honra, necesitamos este tipo de autoridad. Que venga del Señor, que no sea de nosotros, que venga del Señor, que venga del Señor. Pero se va a manifestar en esto, no solo en la fuente, sino en el proceso el que Dios estipuló en su gracia para llamar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un ejemplo de un instrumento del Señor en cada etapa de su vida en el Señor. Antes era un ejemplo de un hombre perseguidor, cruel, de odiador de Cristo Jesús y su iglesia. Y Dios lo transformó tan radicalmente que el hombre de Dios se presenta para nosotros como un ejemplo. Él tiene la autoridad para decir, vamos a vivir para la gloria de Dios, porque su vida en Cristo es ejemplar. Su llamado en Cristo es ejemplar. ¿Por qué? Primero, Dios lo llamó a la salvación. Antes, ¿cómo se llamaba? Antes de Hechos 8, antes de Hechos 7, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y ahora se llama Pablo. Es el nombre que Dios le dio. Aunque es un nombre latín, significa pequeño o humilde también. Pero predica su transformación. Él ya nos enseñó. En 1 Timoteo dijo, Dios me salvó para ejemplo de conversión. El hombre de Dios hablaba con un verdadero creyente. Era un ejemplo de un hombre conforme a la imagen de Cristo, transformado. Había un cambio tan radical en su vida que era apabullante. Incluso en los primeros días de su conversión, la gente decía, ¿quién es este? Le tenían miedo porque reconocían. Incluso Ananías dijo, este señor hasta ahora tiene carta y puede tener influencia en nuestro contexto. Pero dijo, no temas, este es mi instrumento escogido. Lo primero que ves al apóstol Pablo es tenía una comunión especial con el Señor y predicando la palabra del Señor con toda vehemencia, y se preparó por mucho tiempo, y evidencia en su vida que abandonó ese camino pecaminoso que tenía, abandonó su religión vana y hueca, abandonó sus propios propósitos para someterse. En Hechos 9 la Biblia registra esta gran expresión del apóstol Pablo. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No está imponiendo su voluntad, sino ¿qué quieres que yo haga? Si necesitamos que nuestra familia viva para la gloria de Dios, necesitamos a un varón que sea ejemplo de creyente, con frutos dignos de arrepentimiento. Si queremos que esta iglesia viva para la gloria de Dios, necesitamos más ancianos que vivan siendo ejemplos de creyentes transformados, convertidos por el poder de Dios, para que nuestro mensaje no sea vano. ¿De qué sirve que seamos miembros de una iglesia y aún seguimos amando el pecado que deberíamos haber aborrecido tiempo atrás? Ahora, no solo es un ejemplo de creyente en el proceso de su llamado, sino también es un ejemplo de siervo. Antes de ser apóstol, el varón de Dios fue siervo. Hemos dado detalles de su ministerio como siervo. Estuvo en muchos lugares. En la palabra nuestro lo registra el libro de Hechos. Él mismo va a relatar esto. Hemos hablado con detalle los versículos. Era un ejemplo de siervo. ¿Dónde? Voy a servir donde Dios quiere. En el libro de Hechos 11 puedes ver cómo empieza su primer ministerio. No era todavía el apóstol, pero le estaba predicando, le estaba enseñando donde se le requería. Bernabé le llamó, ¿para qué soy útil? Aquí en la iglesia de Antioquía. Y en Hechos 13 finalmente el Señor lo envía como apóstol a predicar a todos los demás. O sea, este es el
doble llamado del Señor. Te llama a la salvación, pero te llama al servicio. Si usted no es un ejemplo de siervo en la iglesia, ¿con qué autoridad va a animar a otros para vivir para la gloria de Dios? Todos queremos ciertos cargos, pero hermano, no hay un cargo mayor, no hay un cargo menor. No se trata de nosotros, Él es digno. Hemos hablado el día domingo por la noche como la orquesta que se presenta en los cielos en estos 4 movimientos. El tercer movimiento nos ha mostrado, el primero nos mostró temor, el segundo nos mostró gozo, pero el tercero nos mostró armonía. Los ángeles en su lugar, los ancianos en su lugar, los millones y millones de huestes celestiales en su lugar, cada uno en su nota, cada uno ejecutando lo que tenía que hacer, pero de forma armónica. Ninguno es más, ninguno es menos. El único que merece gloria y honra es el Señor. Aún los ancianos que están alrededor del trono en una comunión tan especial delante del Cordero, en el capítulo 4 de Apocalipsis, arrojaron sus coronas. Aún todo lo que he ganado, Señor, no es para mí, es para ti. No hay ningún grado para nosotros, nada más somos siervos del Señor. Si usted no es su ejemplo de un siervo, ¿cómo va a animar a su familia para que viva a la gloria de Dios? Luego Dios tiene un tercer llamado, apóstol de Jesucristo, enviado. Un llamado único, especial. Hemos considerado 5 características la semana pasada de un verdadero apóstol. Su llamado específico. En Efesios 4:11 la Biblia dijo, hay varios llamados específicos. Pastores, maestros, evangelistas. Tienes también en la palabra de Dios otros apóstoles. Para nosotros va a ser los misioneros, los enviados por la palabra del Señor. Cada uno en su lugar. Yo animaba a los jóvenes a madurarse en esta área. Y si alguien va a casarse, tiene que preguntar, si una señorita quiere casarse con un varón, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿A qué Dios te llamó? Todo es un llamado. Si Dios nos llamó al pastorado, debe ser de Dios. Nos llamó a predicar el evangelio con hermano Schwenke, debe ser de Dios. Es un llamado específico. Dios no va a estar jugando con ello. Cuando miramos nuestra construcción, todos tienen que estar en su lugar. Y para que todo esté en su lugar y todo se pueda hacer bien, tiene que haber un especialista en las cosas que se hace. No porque hay un hermano buen intencionado. Hermano, ¿has vaciado alguna vez una columna? No, pero tengo mucho amor en la iglesia. No lo vamos a poner a vaciar la columna. Tiene que ser un especialista. Y en la iglesia requerimos eso. Un ejemplo de hermano llamado para eso. En cualquier área. En el diaconado, en el servicio, en el ministerio, para predicación. Tiene que ser uno encomendado por el Señor. Ahora, cuando entiendes eso, hermano, volvemos a la palabra de nuestro Dios en esta noche. Y ahora considera el segundo aspecto donde está nuestro mensaje. Estamos viendo que Dios llamó a los hermanos en Éfeso para vivir para su gloria. Hemos visto la autoridad del llamado. Dios usó al Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora considera la identidad de los llamados. Es decir, cómo se identifican los llamados para vivir para la gloria de Dios. Nota el versículo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Qué más dice, hermano mío, si están conmigo? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los que están. Nota, hermano mío, nota el verbo que están. No es que estuvieron una vez y ya no estuvieron. No, están. O sea, son hermanos que permanecen. Ellos a lo largo de sus años de existencia han logrado identificarse delante de los hombres y delante de Dios y delante del apóstol Pablo. Ellos han construido un testimonio a lo largo de su existencia en Éfeso. Han construido un testimonio. Han sido identificados como alguien, como algo delante de los demás. Hermano, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Nuestra iglesia tiene un testimonio. Ustedes tienen un testimonio. ¿Y cómo conocen nuestra iglesia? A través de ustedes. Ustedes o han apoyado a que el testimonio de la iglesia sea piadoso, o han sido de tropiezo, o su vida ha manchado el testimonio de la iglesia nuestra. ¿Ve que el trabajo es sumamente importante como miembro de una iglesia? Cuando vuelve a las Escrituras, mire cómo estos hermanos eran identificados. La iglesia está llamada a vivir para la gloria de Dios. Y esta iglesia debe poseer una identidad piadosa en medio de un entorno vil. Así como los hermanos en Éfeso, también nuestra preciosa iglesia debe mantener un testimonio. Debe poseer una identidad piadosa delante de los hombres y delante de Dios.
sobre todo delante de nuestro Dios. ¿A quienes Dios está llamando a vivir para su gloria? ¿Cómo debe conocerse nuestra iglesia? ¿Cuál es la identidad de la iglesia llamada para vivir para la gloria de Dios? ¿Cuál es la identidad de cada familia de la iglesia para vivir para la gloria de Dios? ¿Cuál es la identidad de cada miembro de la iglesia para vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo usted debe ser conocido? Y al igual que el apóstol Pablo, no se usa grandes credenciales. No dice, esta es la primera iglesia bautista de Huancayo con 60 años, por eso la iglesia. No dice eso, no dice eso. Tampoco se habló de Éfeso en un atributo así. Es la primera iglesia, digamos así, en Asia es la primera iglesia. De ahí fueron todas las misiones y todas las iglesias que van a aparecer después en Asia. Fueron producto del ministerio de esta poderosa iglesia. Pero eso no es algo importante dentro de la palabra de Dios. Y la Biblia va a rescatar su arduo trabajo, amén. Va a rescatar su gran conocimiento también. Pero ¿cómo conoces a una iglesia? ¿Cómo conoces a un verdadero creyente? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo esta iglesia construyó su testimonio? Los que están. Y la palabra de Dios, nota, dice, hay dos características fundamentales que identifican a una iglesia piadosa que vive para la gloria de Dios. Hay dos características fundamentales que identifican las familias y la vida de cada miembro de la iglesia. Hermano, ¿cree o no la palabra de Dios? Mire, usted llegaría a vivir siendo un hombre religioso si menosprecia las escrituras. Podemos tomar lo que nos gusta, pero lo que no lo voy a dejar de... Yo ya sé eso. No, hermano, tú has venido porque el Señor lo trajo y en este momento está tratando el Señor de quitar cualquier interrupción en tu mente para que tú puedas quitar cualquier tipo de religión y aprendas lo que Dios espera de ti. Y la palabra de Dios nos da estas dos características. Yo espero que los hermanos que están en Éfeso sean santos y número dos, fieles. Yo espero que los hermanos de la primera iglesia bautista de Huancayo en este tiempo de vida sean identificados como santos y fieles. Yo espero que cada miembro de la iglesia sea identificado delante de los hombres, delante de mí, como santo y fiel. No por su gran conocimiento, no por sus años de trayectoria, no por su gran influencia, no por sus grandes obras, no por sus grandes títulos, no por su gran influencia, no por su gran generosidad, sino por esto, por ser santo y por ser fiel. ¿Cómo conocen nuestra iglesia? Ustedes, hermanos, han sido identificados en su mundo, en su entorno. El testimonio de nuestra iglesia son ustedes, cada uno de nosotros. ¿Son identificados como santos y fieles? Primero tiene que ver la armonía en estas dos características. Santo, y nota la Biblia, y fiel. No dice santo o fiel. Tú no puedes decir eres santo y no puedes dejar de ser fiel. Es imposible. No puedes ser solo fiel y no puedes ser solo santo. Santo y fiel, uno invita a lo otro, van de la mano, santo y fiel. En el original igual, el énfasis es el mismo, santo y fiel. Porque estas dos características resumen todo. Así que vamos a desarrollar estas dos características fundamentales esta noche en nuestra iglesia local. ¿A quiénes Dios llama para vivir para su gloria? No al conjunto de borrachos, conjunto de adúlteros, conjunto de religiosos, conjunto de pegalones, conjunto de pendencieros, conjunto de visionistas, conjunto de chismosos, sino santos y fieles. No conjunto de inmorales, no congregación de ladrones, no de congregación de hipócritas, sino santos y fieles. Mire la palabra de nuestro Dios. Mire la primera característica, santo.
Esta palabra es tan importante. Lo primero que Dios pone delante de nosotros, una iglesia que vive para su gloria, así acentúa esta virtud. Santo, santo, literalmente significa apartado, consagrado o algo exclusivo, dedicado al Señor. Y no está hablando solamente de una gran élite espiritual, sino de todos aquellos que han sido justificados, regenerados por la gracia del Señor y han sido tomados aparte de este mundo vil para los propósitos gloriosos y santos de nuestro Dios. Mire, si usted no cree esto, va a vivir todos los días menospreciando la santidad de nuestro Dios. No vive apartado para Él. No puede haber un camino intermedio. Lo que es tibio, cuando mezclas y haces sincretismo del mundo y las cosas del Señor y tratas de edificar una religión así, Dios mira la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis 3, la iglesia llamada la Odisea, o tibio o frío, dijo el Señor, o caliente o frío, por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca, porque tu vida, tu ministerio, todo lo que me presentas y tu fidelidad a la casa de Dios me causa náuseas. O eres santo o no lo eres. Cuando medita en la palabra del Señor, la palabra santo, si tú ves todas las epístolas del apóstol Pablo, la mayor referencia a la santidad, al pueblo de Dios, está en el libro de Efesios, más que cualquier otra epístola. Si queremos aprender a ser santos, tenemos que volver al libro de Efesios. 12 veces se usa el término santo o santos. Y además es significativo porque solo Efesios tiene 6 capítulos y luego hay otro libro que le sigue con otras 11 referencias, que es el libro de Romanos, que tiene 16 capítulos. 1 Corintios también tiene cierta cantidad de estas referencias, pero también tiene 16 capítulos. Pero todo lo concentrado acerca de la santidad está en el libro de Efesios. Temáticamente el libro de Efesios gira en torno a la nueva identidad del creyente y al propósito de la iglesia de vivir para su gloria en santidad. Cuando volvemos a la palabra de Dios, desde el primer verso, el apóstol va a desarrollar que los creyentes son santificados, son escogidos, son sellados para vivir para la gloria de Dios. El libro de Efesios 1, en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La santidad de nuestro Dios tiene que manifestarse en la vida de nosotros, porque forma parte del plan poderoso de nuestro Dios. Hemos sido llamados para ser santos. El verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice: para la gloria de su nombre. Efesios, hermano mío, lo usa de esa forma, la palabra santidad, haciendo referencia al pueblo de Dios, porque cumple el propósito soberano, eterno de nuestro Dios. ¿Cómo Dios va a confundirse? ¿Cómo Dios va a fracasar en su plan eterno? ¿Y va a fracasar por nuestra culpa? No. El poder de Dios es real. El poder de Dios sobrenatural. La religión es lo que menosprecia la obra de nuestro Dios. El libro de Efesios usa muchas veces este término y lo va a articular, hermano mío, para que podamos entender las principales verdades de nuestro Dios como santos. Si no podemos entender la gran virtud de nuestro Dios, la gran perfección de nuestro Dios, que Él es santo, 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 y no correspondemos a eso, no vamos a poder vivir para su gloria. Vivirá para cualquier cosa, dirá cualquier cosa, podrá presentar buenas cosas en la iglesia externamente, pero Dios lo va a rechazar porque usted no ama la santidad de nuestro Dios. Ahora, cuando miramos esto, debemos entender dos grandes acepciones cuando se habla de un hombre que vive o ha sido llamado para ser santo. Lo primero que debemos entender es que somos santos, no de la forma que otras religiones ponen, los canonizan. De repente un día va a morir usted y vamos a estar predicando en su funeral y por ahí un buen vecino va a pararse delante de su ataúd y va a decir: era un santo, este hermano, era un santo. Y su esposa va a decir: la viuda, si lo conocieras. No en ese sentido, porque es pecador. No peca ahora. Primero, posicionalmente, hemos sido justificados en Cristo Jesús a través de la fe en Él para ser declarados justos, limpios delante del Señor. Somos santos en posición mirando a nuestro Dios. En 1 Corintios 1, verso 1, la palabra de Dios dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
A los santificados en Cristo y llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro Dios. Esto que indica la palabra de Dios, los que están en Corinto, a los santificados en Cristo, a través de la justificación que Dios nos dio, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, nos declaró el Padre limpios. Su sangre preciosa nos limpió de toda iniquidad. Posicionalmente delante de Dios somos santos. Es algo que usted debe entender, que es increíble para mí poder entender. ¿Cómo yo, siendo un hombre pecador aún, viviendo, como dijo Isaías, en un pueblo de labio inmundo, igual que yo, dijo, ¿cómo es posible que yo pueda ser hallado santo delante de Dios, 3 veces santo, de tal forma que la ira de Dios ya no siga sobre mí? A través del sacrificio de Cristo Jesús. Y a través de confiar en Él hemos sido justificados. Su sangre preciosa quitó toda maldad delante del Padre. Posicionalmente, mire Hebreos 2, verso 11, la Biblia dice, porque el que santifica y los que son santificados son uno, son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hay muchos versos que nos pueden ayudar a entender todo esto, pero volviendo al libro de Efesios mismo, mire la palabra de nuestro Dios, el énfasis en Efesios 1, verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, en ese sentido, los que han sido santificados delante de nuestro Dios por la sangre preciosa de Cristo. El verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 2, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 3, 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. Efesios 4:11, a fin de perfeccionar a los santos. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando con todo ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El énfasis es increíble en el libro de Efesios, un libro tan condensado, pero tan cargado de este concepto de santidad delante de nuestro Dios. Ahora, hermano mío, uno puede decir, amén, Dios me santificó posicionalmente, la sangre preciosa de Cristo, amén. Pero eso debe reflejarse, porque la acepción también en el libro de Efesios 1 dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, amén, en Él somos santos posicionalmente, pero dice que están. O sea, no solamente delante de Dios hemos sido declarados santos, sino cualquiera de nosotros que hemos sido declarados santos, justos delante de nuestro Dios, entonces no solo se convierte en un término que es pasivo, sino un término funcional, en un término práctico, porque nosotros que hemos estado viviendo en este mundo, que vivimos en santidad, debe haber una práctica de ello. No puede usted solo decir, no, ya tengo la entrada al cielo, Dios me ha justificado, soy santo delante de sus ojos, y no amar la santidad, y no vivir en santidad, y no practicar la santidad, y no tocar lo inmundo, y no apartarse de la inmoralidad, y no apartarse de su pecado favorito, y no buscar consagrar su vida al Señor. No puede. No puede, hermano. Usted tiene que evidenciar su vida. La cosa más importante en su vida es saber si es salvo o no es salvo. Y la primera evidencia de que uno es salvo es que ama la santidad, porque su Dios es santo, Él ama la santidad. Pero usted verá que a veces volvemos siempre atrás con tanta facilidad. Nos contaminamos, escuchamos lo que no debemos, vemos lo que no debemos, hacemos cosas, tomamos decisiones, menospreciamos. El corazón lleno de lascivia, de adulterio, nuestra lengua fácil para ofender a otro, no nos importa, ni nos duele. Por eso Dios espera que cada miembro de la iglesia que va a glorificar al Señor debe ser caracterizado así, porque es uno llamado a ser santo. No debe estar con un testimonio fornicario, de adúltero, de inmoral. Hay lugares que no convienen. En 1 Corintios dice, todo me es lícito, dijo alguien, probablemente un joven. Pastor, puede hacer todo lo que quiera, ya, todo te es lícito, pero nota, no todo te conviene, no todo edifica. Y no debemos dejar dominar de ninguna de esas cosas.
No todo conviene, no todo edifica, no todo provee. Hay cosas que van a destruir su vida. Y la palabra de Dios nos dijo a través de 1 Timoteo 6, al varón de Dios, huye de estas cosas, huye de estas cosas. Si vuelve un instante a la palabra de nuestro Dios, permíteme mostrarte, hermano mío, libro de Efesios 1, verso 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que se fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y la palabra del Señor va a decir en Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora, si trasladas esto, por ejemplo, a otro contexto, la iglesia en Tesalónica, ¿qué iglesia? Era un ejemplo de iglesia en santidad. 1 Tesalonicenses 4:3, nota la Biblia, alguno está buscando, ¿cuál es la voluntad de Dios, Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor, pastor? No sé si quieren para una respuesta específica, no sé si este chico será o no será, pastor, será o no será. Mira la palabra de Dios. Si pones este principio en tu vida, fácilmente sabrás si es o no la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación, que os apartéis de todo lo que contamina, fornicación y todo lo que se deriva. Pero me gusta este chico, sí, pero es un fornicario. ¿Dónde quiere llevarte? ¿Será la voluntad de Dios? Pues obviamente no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Puede llevarlo en cualquier contexto, en el área laboral. Si no santifican, no tiene por qué participar en ello. Puede llevarlo en cualquier área de su vida. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, si vuelve a la palabra del Señor, 1 Pedro 1, verso 15, verso 16, las escrituras dicen, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra, no dice en una parte, sino en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y nota las palabras del cielo, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabe, hermano? Usted será un instrumento útil para la gloria de Dios. Más allá de los talentos, más allá del conocimiento, más allá de la influencia, más allá de su importancia, entre comillas. Si es un hombre limpio, que ama la santidad, delante de los ojos del Señor, de los hombres y en lo secreto, en su vida. Lo primero que Dios te llama, hermano mío, es a la salvación, es a la santidad antes de llamarte a servir. No puede ser un instrumento para la gloria de Dios si vive todavía en inmundicia. Es imposible. Mira cómo le fue a Sansón, que intentó servir al Señor con su inmundicia. Hermano, te prometo algo. Cuando se trata de la iglesia local, lo primero que Dios va a hacer es honrar su nombre. Él no va a permitir que menospreciemos su santidad. Tú versus Dios, adivina quién gana. ¿Sabe Dios corregir? Sabe Dios corregir. Estaba hablando con un varón hace unos días atrás, hace un tiempo atrás, congregué en otro lugar, y ahora está en serios aprietos, muy serios aprietos, a punto de ser llevado a la cárcel por muchos años, por una razón, solo un día, se dejó influenciar por un amigo, se fue por ahí, unas copas, se le pasó las copas, hubo un pleito, contiendas, por ahí apareció una mujer que no debía aparecer, por un día. Le acusaron de algo que él no puede probar lo contrario, y 16 años, 18 años, 20 años, por un día. ¿Quieres menospreciar la santidad del Señor? ¿Quieres dejar de entender que este cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermano, la pregunta ¿es conocido usted por ser un hermano que ama la santidad del Señor en su hogar? A través de sus hijos, su esposa o viceversa, los amigos. No. Él ama la santidad del Señor. No, yo en mi casa serviremos al Señor. Mire, la palabra de nuestro Dios vuelve a las Escrituras, hermano. Nota algo más. Cuando vuelves a la palabra de nuestro Dios, a lo largo de la Biblia, el apóstol Pablo va a hacer constantemente énfasis del vivir apartado para nuestro Dios. No solo el libro de Efesios,
en muchas partes de las Escrituras, en el libro de Corintios, por ejemplo, el libro de Filipenses, el libro de Romanos. No tengo todo el tiempo, pero es lo que Dios espera. Por ejemplo, el libro de Romanos tiene un interesante capítulo solamente hablando de la santidad a partir del capítulo 3 en adelante. Puede meditar esto en su hogar, en su casa, porque para nuestro Dios esto no es un juego. La primera iglesia bautista de Huancayo debe ser identificada, si va a ir para la gloria de Dios, como ser una iglesia santa, porque los hermanos que ven aquí son santos. Ahora, vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano. Note la segunda característica esta noche. Dice, santos, y ya les dije cómo armoniza esto. No es o, sino es y. O sea, está una ligada a la otra, porque uno produce lo otro. La santidad tiene como resultado fidelidad. No puedes sacar esto. No, ¿por qué? Mire, dice la palabra de Dios, santos, si están conmigo, y fieles. En plural igual, fieles. Es interesante que todos aquí están amando la santidad. Es interesante que todos aquí son fieles. Es interesante si podrías llegar a los días de estos hermanos, todos los miembros de la iglesia, cada culto, cada tiempo de hacer lo que tengo que hacer, todos ahí, santos y fieles. Santos y fieles. Ahora, la palabra fiel es interesante también. En el idioma que se escribió, se usa de dos formas. Y el apóstol Pablo lo usa. Y estas dos formas están aquí. Primero, tiene que ver con aquellos que han confiado plenamente en el Señor. Está hablando de creyentes genuinos. De creyentes genuinos. Esta misma palabra se usa en Tito 1, por ejemplo, el verso 6, que dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. O también fieles. Casi son sinónimos de ser creyente y de ser fiel. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 6 dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La iglesia en Tesalónica era una iglesia fiel. Era una iglesia donde todos los hermanos, donde todos los miembros de la iglesia eran creyentes genuinos. Eran creyentes genuinos. Hermano mío, esto es lo que Dios espera. Es la primera razón que debemos doblar nuestras rodillas. Después de la santidad de esta iglesia, debemos orar para que todos seamos verdaderos creyentes. Como Pablo, verdaderos creyentes, como este grupo de hermanos aquí, verdaderos creyentes, salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y evidencia en una vida totalmente transformada por el poder que proviene de lo alto. Y ahora nota la segunda acepción: no solo que son creyentes en Cristo, salvos por gracia, por medio de la fe, sino también tiene que ver con permanencia. Tiene que ver con permanencia. Son fieles en conducta. Los que son santos por posición deben ser fieles en la práctica. Pablo no va a separar la identidad de integridad de esta iglesia. Para que sea una identidad íntegra, necesita ser santa y necesita ser fiel. No puede usted decir que solo es santo y no ser fiel. No puede. Mire la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los hermanos sabían que iban a morir y Dios le dijo: no vas a salir y vas a morir. Sé fiel hasta el último respiro de tu aliento. Sé fiel. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veis que aquel día se acerca. Primero de Juan capítulo 1 verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué tenemos nosotros? Comunión. ¿Dónde está la comunión? En la iglesia local, los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es evidencia que somos santos. ¿Ves? Fiel y santidad. No puede haber un creyente que dice ser creyente y no es fiel. No puede haber. Es santo y es fiel. No dice santo o fiel. Santo y fiel. No solo es un verdadero creyente, sino es alguien que permanece. Vive completamente dependiendo del Señor. Evidencia su fidelidad al Señor, a su palabra, en su servicio. ¿Dónde? A Él sea la gloria. ¿Dónde? ¿Dónde? En la iglesia. La Biblia nos enseñó los que están en Éfeso. Los que están en Éfeso. Los que están en Éfeso. El llamado a la fidelidad no es una carga, es un gran privilegio para poder servir al Señor. Dios llama a estos santos y fieles, a Él sea la gloria. Si usted no ama la santidad, ¿cómo va a glorificar al Señor?
Si usted no es fiel, ¿cómo va a glorificar el nombre de Cristo Jesús? Mire, cuando meditamos estas verdades, hay gente que de veras la va a vivir hasta el final de sus días. Estaba leyendo un reportaje que se hizo el año 2015 durante una de las olas más frecuentes de persecución religiosa en el Medio Oriente por parte de grupos extremistas como el grupo ISIS. Muchas atrocidades se cometieron. Entre ellas se cuenta la historia de una joven cristiana capturada por este grupo de militantes extremistas como el grupo ISIS, y junto con ella otros creyentes le ofrecieron una opción para no torturarla y luego matarla: negar a Cristo y salvará su vida, o si se mantiene firme va a enfrentar tortura, todo tipo de vejación y muerte. Mientras algunos se dieron por temor, esta joven respondió con las siguientes palabras. Dijo: mi Salvador dio su vida por mí. Hablando de Cristo Jesús, ¿cómo voy a negarlo yo ahora? Yo ya le pertenezco y soy suya. Fue ejecutada, torturada después, pero el nombre de Cristo nunca salió de sus labios. No era una mujer famosa, influyente, una gran activista por las cosas del Señor, pero era conocida por el Señor porque fue una mujer santa y fiel hasta el final de sus días. En esas mismas oleadas se informan que desde el 2015 unos 550 cristianos han sido detenidos y reclutados solo en ese año por causa de su fe. De esos solo se registran 90, de alguna forma permanecen vivos. Pero hermano mío, así como esta niña volvió a la presencia del Señor con ese testimonio de santidad y fidelidad en un contexto tan hostil como lo que sucedía en Medio Oriente, ¿podrá la iglesia nuestra mantenerse santa y fiel? Estamos a días de celebrar la cena del Señor y la palabra de Dios dice: pruébese cada uno a sí mismo. Hermano, el que juzga al final es el Señor. Nosotros miramos lo que miramos por fuera, pero Dios ve el corazón. Cada miembro que pertenece a esta iglesia debe probarse a sí mismo. No es un juego. Digo, hermano, esto es serio, esto es muy serio. El Dios de esta iglesia, el que está construyendo, el que está haciendo esto, Él es real. No, Él está acá. Él es glorioso. Su trono está acá. Ese trono alto y sublime está acá. Si no puede ver eso, algo está mal. Debemos vivir en temor en Él, en agradecimiento. Él murió por mí, voy a vivir por Él. Los llamados a glorificar su nombre, santo y fiel. Cuando mediten la palabra de Dios, la última historia que puedas recordar acerca de un amigo llegado a David. Un día David está trayendo el arca de Dios a su forma, está a punto de caer, y un amigo suyo quiso tomarlo y ayudar a los levitas y Dios lo mató. Un día Nadab y Abiú, hijos de Aarón, vamos a presentar con nuestro corazón una alabanza al Señor, una ofrenda, lo que sea. Lo que Dios no pidió, Dios lo mató. Acán tomó el anatema, Dios lo mató. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira quieren ofrender la santidad del Señor a la iglesia presentando una falsa doctrina, Dios los quitó. No puedes jugar con el Dios de nuestra iglesia, mucho menos con Cristo. ¿Por qué Cristo defiende tanto esto? Porque le costó en la cruz del Calvario derramar su sangre. Mi amado hermano, no se trata que usted esté delante de mí, usted está delante del Dios santo, santo, santo. Y Él, si tiene que escoger entre usted, su santidad, ya escogió. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a vivir de esta forma, los llamados a ser santos y fieles. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, nuestra entrada, nuestra salida. Quita cualquier vano argumento, Padre, y más bien produce humillación en nosotros. Perdónanos, Padre, perdóname, perdona a este pueblo. En Cristo sé glorificado. Levanta un testimonio de santo y fiel a esta iglesia. En Cristo te ruego. Amén.